Buenos días. Buenos días. Qué bueno que estamos juntos en esta mañana. Y el día de hoy vamos a tener un estudio que precisamente habla acerca del honrar a los padres, pero también de cómo un padre tiene que guiar a los hijos. Y para esto yo te quiero invitar a que vayamos a Deuteronomio, en el capítulo 5, versículo 16. Deuteronomio es uno de los libros que escribió Moisés. Y este libro de Deuteronomio pues nos habla de muchos preceptos, leyes, mandamientos que Dios tiene para nuestra vida. Y fue uno de los primeros que se escribieron precisamente con ese propósito. Deuteronomio 5:16 dice así: honra a tu padre y a tu madre, como el Señor tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. Vamos a orar. Padre Dios hermoso, te damos gracias por la oportunidad que nos das, Señor Jesús, de poder estar juntos alabando y bendiciendo tu nombre, clamando porque eres el Rey y Señor de nuestras vidas. Y no permitas, Padre, que nos desviemos ni a izquierda ni a derecha, sino que cada día caminemos firmes en la roca que es tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén. Este versículo es una introducción muy especial y muy directa, y es un versículo que yo creo que el reto más grande que tenemos es hacerlo vida en el caminar y en el vivir diario. La Biblia también nos marca, y podemos ir a otro versículo que está en el libro de los Salmos. Miren, vamos al libro de los Salmos. Y que está en el Salmo 127. Salmo 127, versículo 3. ¿Cuál es la característica que debe de tener un varón para que se llame padre? ¿Qué le hace a un varón el llamarse padre? Tener un hijo. Y los hijos es el propósito que nosotros como varones tenemos, precisamente para que nos llamen padres. Hace un rato pues los hijos me felicitaban, y pues yo les decía a mis hijos, pues también les hago llegar un fuerte abrazo. A Ale le decía, porque eres papá y Dios te ha bendecido con una niña hermosa. Su hija tiene un mes y 10 días, y me pone Ale ahí al final: gracias papá, Alia ya me bailó el ratón vaquero, ¿no? Ya lo está celebrando, ¿no? Y pues me sentí muy contento, y sobre todo porque como padres siempre tenemos la ilusión de que nos celebren. Pero dice aquí la Escritura en el Salmo número 127:3, fíjate lo que dice: he aquí, herencia de Dios
Herencia de Dios son los hijos. Los hijos es la herencia que Dios nos ha dado. ¿Y cómo manejamos tú y yo la herencia que Dios nos dio? ¿Qué más continúa diciendo? Que los hijos son cosa de estima, el fruto del vientre. Es el fruto del vientre. Así como nosotros podemos ver un árbol que da muchos frutos, el fruto del vientre de la mujer precisamente es los hijos. Y aquí lo dice en el versículo 4, y que es el tema central por el que vamos a estar estudiando el día de hoy. Dice que los hijos son como saetas en mano del valiente. ¿Qué son las saetas? ¿No son los hongos? O lo que, esas son setas, ¿verdad? Entonces, ¿qué son las saetas? ¿Qué son las saetas? Precisamente lo que yo tengo aquí. Los hijos son como una flecha. Los hijos son como una flecha. Y los hijos, dice aquí, que son como saetas, pero ¿en dónde? ¿Qué dice la Escritura? En mano del valiente. Y nos ponen aquí, nos hacen una reflexión muy especial. Así son los hijos habidos en la juventud. Y todavía nos dice aquí la Escritura: bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. La aljaba es el lugar donde van las flechas. Es el estuche donde van las flechas, se llama aljaba. Y dice que bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos y no será avergonzado. No va a ser avergonzado cuando hable con los enemigos en la puerta. Y yo creo que cuando Dios nos dice aquí en la Escritura que cuando hable con los enemigos en la puerta, los hijos siempre van a ser para gloria, los hijos van a ser para honra, y sobre todo, como aquí lo dice, los hijos nos van a dar un plus tan especial que, como dice aquí la Escritura, no vamos a ser avergonzados cuando hablemos aún con los enemigos. Cuando un enemigo se acerca a nuestra puerta, los hijos van a ser nuestra honra. Y no nos vamos a sentir avergonzados, sino nos vamos a sentir honrados con nuestros hijos. Los hijos siempre van a estar alrededor del papá, de la mamá, porque hay ocasiones que el hombre pues es el arquero, ¿verdad? El que va a tener el arco para dónde va a dirigir a los hijos. Pero hay ocasiones en que la mujer tiene que convertirse en esa arquera y también tiene la oportunidad de dirigir a sus hijos hacia donde quiere. El arco para el flechero, para el arquero, el arco significa la dirección, el propósito, el deseo de que tus hijos tengan éxito en todo lo que hagan. Para eso es el arco. El arco yo lo vería incluso como Dios, como la palabra de Dios que me va a ayudar a mí como el arquero a darle dirección a esas flechas. ¿Cómo voy a poderles dar dirección a estas flechas? Estaba leyendo y yo dije, bueno, un arquero, ¿cómo cuida las flechas? Las flechas necesitarán un cuidado especial. O simplemente tengo la flecha, y si las flechas son como hijos, ¿cómo cuida una flecha? ¿Cómo cuida el arquero las flechas? Y entonces empecé a darme cuenta que las flechas, en primer lugar,
deben de tener un cuidado muy especial, así como los hijos deben de tener un cuidado muy especial. Yo me puse a pensar, ¿para qué tenemos hijos? ¿Para qué tenemos hijos? Porque tuvimos un error, se nos complicó el asunto y pues perdimos la cuenta del ritmo. ¿O por qué tuvimos hijos? Ay, pues fue un descuido. Y entonces pues ya no les llamamos hijos, ya les llamamos descuidos. ¿O qué será? ¿Por qué tenemos hijos? Precisamente es el fruto del amor, como bien lo dicen. Pero también los hijos tienen propósitos especiales en la vida. Porque ¿para qué tenemos a los hijos? Para gritarles, lleva tus platos al fregadero, o termina de hacer tu cama, o báñate bien. ¿Para qué tuvimos hijos? Porque son precisamente el fruto de estima y porque son la herencia que Dios nos da. Y esa herencia la tenemos que administrar con sabiduría, con entendimiento. Y no podemos nosotros desperdiciar la herencia que se nos da. ¿Cuántas personas en lo terrenal, no en lo espiritual, desperdician la herencia que reciben? Reciben una herencia, tienen esa fortuna, y al paso del día, de los días, al paso de los años, se quedan sin nada de nuevo. Y uno dice, oye, ¿y la herencia que te dejaron? Ya me la acabé. Y uno puede preguntar, bueno, ¿y en qué te gastaste la herencia? Bueno, pues es que me la gasté, pues me la gasté en fiestas, me la gasté en reuniones, me la gasté en vacaciones, me la gasté en muchas diversiones. Dice, bueno, esa parte de la herencia, la mitad me la gasté en eso. Y la otra mitad, pues en tonterías. Pues para el caso, en una o en otra cosa no sabemos administrar las herencias. Pero entonces, si los hijos son una herencia y los hijos son como flechas, ¿cómo tenemos que cuidar a nuestros hijos? En primer lugar, una flecha, dicen los expertos, que se tiene que guardar en un lugar fresco y seco. Porque si las flechas se ponen en el piso, toman la humedad del piso, ¿y qué le pasaría al material de la flecha? Se dobla, se quiebra o incluso se puede agrietar. Y lo mismo pasa con los hijos. Con los hijos, si no los cuidamos, si no los guardamos, si no los tenemos en un lugar especial en nuestro corazón, ¿qué es lo que va a suceder? Se van a torcer, se van a agrietar y no van a ir al propósito que se tiene. O hay ocasiones en que nosotros, en lugar de ser los arqueros y tener el arco bien firme para donde queremos dirigir a nuestros hijos, ¿qué hacemos? Buscamos a los tíos, a las tías, y les decimos, ahí te ve el arco. Ahí te ve el arco, ahí tú los cuidas. Ahí te ve el arco, tú los enderezas. Ahí te ve el arco, tú le das dirección a mis hijos. Y es más, ahí te los encargo, y si se portan mal, me los corriges. ¿Y tú qué vas a hacer? Tengo la necesidad de trabajar. Tengo la necesidad de esto. Tengo la necesidad de otro, y nos hacemos o tiramos el arco que nos ha sido dado para poder dirigir nuestras flechas. Aquí, como bien lo estamos viendo, las flechas también, fíjate nada más, las flechas deben de descansar en una posición vertical.
Las flechas no pueden estar tiradas porque por lo alto que es la punta, a diferencia del lugar donde se ensartan, esa diferencia de altura las puede doblar. Y nosotros no queremos eso precisamente con nuestros hijos. Debemos de tenerlos en una posición vertical. ¿Qué significa tener a nuestros hijos en una posición vertical? Que les tenemos que enseñar en el caminar y el vivir diario. Tenemos que instruirlos en el amor del Señor. Y no los tenemos que instruir en el temor del grito del papá o la mamá. Porque los hijos nunca van a entender a gritos y los hijos nunca van a entender de una manera en que se sientan amenazados, que se sientan intimidados, sino los hijos deben de crecer con esa rectitud de una manera como Dios lo dice, en el amor y en el temor de Dios. En el amor de Dios tienen que crecer los hijos, y sobre todo a través del ejemplo que tú y yo como padres les demos. Los hijos deben de ser como las flechas. Una flecha, para que se conserve de una manera adecuada, debe de tener su aljaba o su estuche. Una flecha va a permanecer perfectamente bien guardada y resguardada en una aljaba de cuero. De la misma manera, nuestros hijos. ¿Cuál sería la aljaba de los hijos? La casa. La casa, el lugar donde se sientan los hijos aceptados, donde se sientan los hijos amados, donde se sientan los hijos seguros. Así como una flecha cuando entra en la aljaba está segura, está en un lugar fresco, en un lugar seco, está en un lugar donde no se va a doblar. Así es la casa. La casa es el lugar, es el estuche adecuado en donde deben de estar los hijos. Pero hay ocasiones que si el estuche está mal, pues ¿qué es lo que van a hacer las flechas? Se van a salir, se va a romper la aljaba y entonces salen las flechas de esa aljaba, salen los hijos de esa casa. ¿Y por qué muchas veces salen los hijos de la casa? Porque no somos los arqueros lo suficientemente cuidadosos para ellos. No somos cuidadosos, no les tenemos atención, no les tenemos ese cuidado y esa bendición. ¿Y qué es lo que en muchas ocasiones sucede? Que lo que no encuentran los hijos en la casa, ¿a dónde salen a buscarlo? Pues a las canchas, ¿no? De que dicen, está haciendo deporte. ¿En dónde? En las canchas de básquetbol, de fútbol, de béisbol. ¿Y de quién van a oír consejos ellos ahí? Pues de la gente que vive ahí. Y si es gente que no tiene temor de Dios, vean lo lamentable que va a ocurrir ahí. Y hay ocasiones que nosotros llegamos a decir, es que mi hijo se salió de casa y se perdió con sus amigos en las canchas, se perdió con mis amigos en aquellos juegos donde iban. El hijo no se perdió allá, se perdió desde que salió de la casa, se perdió en la casa porque no había ese estuche adecuado para que él se sintiera feliz. También de tiempo en tiempo, las flechas se tienen que revisar regularmente, tanto del cuerpo como de las plumas que se le ponen, para que tengan una estabilidad en el vuelo. ¿Y sabes qué significa eso? El ver qué les rodea a nuestros hijos. ¿Qué les rodea a los hijos? ¿Y tenemos cuidados de ellos? ¿Tenemos cuidado de los hijos aún por lo menos en la mochila que llevan a la escuela? Y hay ocasiones en que tú y yo nos ponemos a pensar, ¿cuándo fue la última vez que le revisaste la mochila o el morral a tus hijos? Donde llevan sus cosas a la escuela. Yo te la revisaba a diario. Hay que revisarla a diario, así como las flechas. Yo creo que el arquero diario las revisa, que esté en buenas condiciones,
que no se lastimen, que las plumas que tienen las flechas estén en perfecta condición. Pero si no lo revisas a diario, hay ocasiones que cuando empiezas a sacar los libros de los hijos ahí de la mochila de la escuela, de repente encuentras que ya tenía ahí 4 o 5 suéteres guardados. Una torta que se les acababa, bueno, ya se les había echado a perder. Y bueno, plátano, bueno, ya la torta, como era de frijoles, los frijoles ya les están saliendo hasta hierbas nuevas para plantarlas afuera. Y si era de plátano, bueno, ya hasta mermelada de plátano traían ahí en la mochila. Y te digo algo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuidar, revisar cuál es alrededor de los hijos. Y esa es la responsabilidad que tenemos. Revisar cómo están nuestros hijos, qué les rodea, quiénes están alrededor de ellos, con quién se juntan. Y ese es uno de los retos más grandes que debemos de tener. Debemos de revisar el cuerpo de la flecha. Y yo te quiero decir, nosotros revisamos el cuerpo de nuestros hijos. O ya cuando nos damos cuenta ya traen 15 tatuajes y decimos, ¿y cuándo te los hiciste? Uy, mamá, pues hasta apenas te diste cuenta. Revisamos el cuerpo de nuestros hijos. Y te digo, todo tiene que ser. Ahora hay ocasiones en que niños utilizan su cuerpo para lastimarse, para hacerse heridas. Y esos son signos de alerta que tú y yo debemos de tener para darnos cuenta que en nuestros hijos algo mal está sucediendo. Ahora también tenemos que tener cuidado en que tú y yo como arqueros, ¿hacia dónde vamos a dirigir a nuestros hijos? ¿Hacia dónde vamos a apuntar con ellos? A ver, ahí les va. ¿Hacia dónde vamos a apuntar? Vamos a apuntar, como la escritura, bueno, como la palabra de Dios lo dice, que tú y yo como arqueros tenemos que dirigir esas flechas que son nuestros hijos. ¿Hacia dónde apuntaste con los hijos? Hay ocasiones que decimos, pues es que como no sabía, pues a donde cayera o lo que hiciera. Yo nada más procuraba darle bien de comer, que estuviera bien vestido, que saliera bañado de la casa, pero nunca nos dimos cuenta hacia dónde dirigíamos a los hijos. Y ese es un detalle que en muchas ocasiones nos damos cuenta que no está bien. Porque así como la flecha tiene una punta o tiene una cabeza, lo mismo los hijos tienen una cabeza. Y hasta dónde hemos afilado ese acero que tienen nuestros hijos con la palabra de Dios. ¿Hasta dónde vamos a saber que esa flecha, cuando llegue a la meta que nosotros tenemos, cómo vamos a darnos cuenta que va a caer en ese lugar preciso y no se va a desprender? Porque hay ocasiones en que cuando no está afilada la punta de la flecha, ¿qué es lo que sucede? Cuando llega el blanco, aunque pegue en el centro, se cae. Y hay ocasiones que se le caen a nuestros hijos esos sueños, esos anhelos, y pueden vivir ellos desilusionados, porque no pegan en donde tiene que ser. Tenemos que tener tanto cuidado con los hijos, porque son la herencia que Dios nos ha dado. También nosotros tenemos que evitar exponer las flechas a altas temperaturas, porque una flecha que está expuesta a alta temperatura se va a doblar. Y lo mismo sucede que en muchas ocasiones, ¿quiénes les generan alta temperatura a los hijos? Nosotros mismos como padres.
Por eso la Escritura dice: no provoques en ira a tus hijos. No provoquemos en ira a los hijos, porque hay ocasiones que cuando los hijos tienen ira, van a tomar decisiones equivocadas y van a vivir de una manera equivocada. Los hijos, así como las flechas, no las podemos forzar. Una flecha que sale forzada del arco no da en el blanco. Tenemos que evitar que los hijos sean sometidos a esfuerzos innecesarios. Hay ocasiones que nosotros queremos forzar a los hijos y los forzamos queriendo que ellos hagan lo que nosotros queríamos ser cuando fuéramos grandes, y empezamos a forzar a los hijos como diciendo: si yo no lo pude hacer, ahora tú lo vas a hacer. Y los forzamos. No podemos forzar tampoco a los hijos. Nosotros también debemos de buscar, como aquí lo dice la Escritura, que si los hijos son esa flecha, que los hijos puedan vivir en paz, en una casa, en un hogar donde se sientan comprendidos y sientan que tienen buena dirección. Una flecha que se dobla tendrá la oportunidad de componerse. Una flecha cuando se dobla, ¿qué crees? Sí se puede enderezar. Pero ¿sabes cómo se va a enderezar esa flecha? Con el calor que tú le puedas dar. Con ese calor que tú le puedas dar, esa flecha se puede enderezar. Pero tenemos que darles ese calor que viene del Señor. Ese calor que viene de la palabra de Dios. Y ¿sabes qué? Tenemos que aprender a disfrutar las flechas que Dios nos ha dado. Aprender a disfrutarlas. Aprender a disfrutar a nuestros hijos. Y uno puede decir: bueno, pues son retos muy grandes. Pero yo te quiero decir, papá, yo te quiero decir que tú que eres ese hombre, que tú eres ese arquero. También como hijos tenemos responsabilidades. Mira, vamos a una parte de la Escritura que está en Efesios 6. Efesios 6. Efesios 6. Y aquí decimos: todas las responsabilidades caen en el arquero. Yo te quiero decir que Dios nos ha dado inteligencia y sabiduría aún a nosotros como hijos. ¿Alguno de ustedes ha sido hijo? Pues todos, pues si no, ¿cómo nacimos? Todos hemos sido hijos. ¿Y sabes cuál es la responsabilidad que tenemos como hijos? Ve lo que dice aquí, Efesios 6, 1. Efesios 6, 1 dice: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres. Obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Yo me pongo a pensar, Dios sabrá que de repente nos tocan unos padres que no son tan padres. Pues yo creo que Dios lo sabe. Por eso nos dice aquí el Señor: obedezcan en el Señor. Fíjate, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Y luego todavía el Señor nos dice en el versículo número 2: hijos, ¿qué tienen que hacer? Hijos, honren. ¿A quién tienen que honrar? A su padre. Honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa. ¿Se acuerdan el primer versículo que leímos ahorita? En Deuteronomio. Porque es el primer mandamiento con promesa. ¿Cuál es la promesa? Versículo 3: para que te vaya bien y seas de larga vida
sobre la tierra. Para que seas de larga vida sobre la tierra. ¿Te va mal? Muchas ocasiones nos va mal porque no hemos aprendido a honrar a los padres como tiene que ser. Pero si tú honras a los padres como sean, Dios va a enderezar tu vivir, aún si creciste como una flecha torcida. Hay ocasiones que decimos, es que yo crecí como una flecha torcida. No te preocupes. Dios te va a dar ese calor para que te endereces. Dios te va a dar esa sabiduría para que te endereces. A mí me encanta esto que dice aquí, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Versículo 4, nos lo vuelven a decir. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino creadlos en disciplina y en amonestación. Y yo creo que tenemos que crear a nuestros hijos, sí con disciplina, sí con amonestación, pero de acuerdo al propósito que Dios tiene con los hijos. No podemos nosotros imponerles, sino darles dirección a los hijos. ¿Quieres ver a tus hijos exitosos? Apunta la flecha para donde tiene que ser. Porque hay ocasiones que nosotros como padres limitamos el crecimiento de nuestros hijos. Los limitamos. Y te digo algo, muchas ocasiones limitamos a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque nosotros como padres no tenemos esa visión de a dónde los queremos llevar. Y los limitamos. De que decimos, no hijo, pues tú ni le busques. Yo creo que pues todos en mi familia hemos sido iguales. Todos hemos sido iguales. Así es de que pues tú no tengas más aspiraciones más que pues termina bien tu primaria y vas a ver cómo vas a estar bien preparado. ¿Será justo nomás la primaria? Y decimos, bueno, la secundaria, peor es nada. Y los impulsamos a que terminen la secundaria. Y luego el hijo nos dice, ¿sabes qué? Sí me gustó la escuela, voy a estudiar la prepa. ¿Pero qué caso tiene? Ya ves cómo es la Sheinbaum, te va a dar beca. Y si no estudias hasta te va a ir bien. Y te digo algo, los hijos se empiezan a conformar de acuerdo a la dirección que nosotros como padres damos. Nosotros sabemos que una persona entre más preparada esté, mejor va a ir esa flecha. Entre más impulso le demos a la flecha, va a llegar más lejos. Si tú y yo tomamos una flecha y apenas y le jalamos la liga, ¿a dónde va a llegar? Pues va a caer ahí luego. Pero si nosotros impulsamos esa flecha y le decimos, pues ¿sabes qué, hijo? Pues ahora sí hasta donde tú quieras, mira, ya voy por Churubusco. Pero yo te voy a decir algo, ¿sabes qué? Depende de ti y de mí el impulso que le demos a la flecha. Y hay ocasiones que terminó la prepa. ¡Ah, qué bueno! Ahora sí ya estás preparado para trabajar. No, pero es que yo quiero estudiar más. ¿Y para qué? Hay muchos profesionistas que terminan como taxistas. ¿Para qué le buscas? ¿Para qué te preparas más? Ya mejor métete a trabajar. Te digo una cosa, tenemos que impulsarlos a más. Y yo te voy a decir algo, cuando la flecha agarra vuelo, yo ya a mis hijos había ocasiones que les decía, oye, ¿no vas a dejar ya de estudiar? No, pues es que necesito más. Yo me acuerdo que yo a los hijos les decía, ¿sabes qué? Ya llegaste de la escuela, ya comiste, ya estás relajado. Estudia 1 hora, nada más 1 hora. Ay, 1 hora.
Sí, repasa tus apuntes o pásalos en limpio, pero pues para el caso es lo mismo, nada más los voy a pasar en limpio. Sí, no importa, hazlo. 1 hora. Y conforme fueron teniendo ese hábito, de repente decían, ¿sabes qué, papá? Todo este fin de semana no puedo salir porque tengo que preparar un tema. Papá, yo creo que un par de semanas no voy a distraerme porque tengo que preparar exámenes. Y te digo algo, cuando la flecha agarra impulso, ya no la paras. Y conforme a la preparación que tengan, van a tener ellos éxito. Y a eso tenemos que llevar a nuestros hijos, a que tengan éxito. Y yo te voy a decir algo con lo que quiero que terminemos en esta ocasión. Los hijos tienen esa responsabilidad, porque los hijos, tú has de decir, bueno, la palabra de Dios nos dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y decimos, bueno, es el primer mandamiento con promesa. Y luego nos dice, padres, no provoquen en ira a sus hijos. Pero cuando el Señor Jesús nos dice aquí en su palabra, honra a tu padre y a tu madre, los hijos tenemos esa responsabilidad. Que los hijos aprendan a honrar a los padres, que los hijos aprendan a honrar a la mamá. ¿Y cómo lo van a hacer? Hay ocasiones que estamos en la casa, está el hijo y la mamá en la casa, el papá no ha llegado de trabajar, y empezamos, la mamá y el hijo empiezan a ver la hora, ya va a llegar, y de repente se oye el timbre, mira nada más, ya llegó tu papá, se le olvidaron las llaves, bájale a abrirle al panzón ese. No, pues qué respeto, ¿no? Qué manera de honrarlo, qué manera de honrar al papá. Ah, mira, ya llegó el distraído de tu padre, ay, a ver qué. Estamos metiéndoles a los hijos palabras que están grabando en su mente, en su corazón, y entonces ya cuando bajan a abrirle, ya llegó el costal de papas. Y te digo una cosa, así ocurre, ¿no? Porque la mamá es la que le da la instrucción. ¿O qué es lo que sucede al revés, ¿no? Hay ocasiones que, ¿cómo enseñamos a honrar a los hijos? Cuando llega a ver, apúrense porque ya estamos preparando la comida. Ay, hazle caso a la chancluda de esto. ¿Y cómo ven a la mamá? Como la chancluda, ¿no? Y uno dice, ¿por qué no honras y respetas a tus padres? Pues porque nunca me lo enseñaron. Y es real. ¿Cuántas ocasiones tenemos que decirle a los hijos, a tu mamá no la trates así, a tu mamá no le hables así, con ella no te lleves así? Y nosotros como padres, en amor, se los tenemos que decir. Porque si lo hacemos con violencia, entonces ya no van a respetar a nadie. Es que aquí se hace lo que yo digo. No, aquí no se hace lo que yo digo. Aquí se hace lo que Dios dice. Y Dios dice así. Tenemos que aprender a honrarlos. Y sabes que nosotros como hijos tenemos que aprender a honrar a los padres. Y los padres tienen que aprender a dar dirección, disciplina a los hijos, para que sean flechas que estén apuntadas para tener éxito. Así es de que hoy yo te quiero invitar a que veamos a los hijos así. Que en este Día del Padre, tú como arquero, sepas darle dirección a los hijos. Y si tú eres aquella arquera, dale dirección a los hijos. ¿Y sabes qué?
no pases el arco, no pases el arco que te toque a otra gente, porque esa gente no va a cuidar el arco, no va a cuidar la dirección. Esa persona a la que tú le pasas la responsabilidad no le va a dar dirección a la flecha. Y muchas ocasiones el cuidado y el amor de Dios es el que endereza la flecha para que tenga un propósito y un destino. Pero es el amor de Dios y el corazón del Hijo que dice: yo reconozco a Jesús como mi Señor y Salvador. Así es de que pues vamos a orar y vamos a pedirle a Dios de que nos dé dirección, sabiduría y entendimiento para dirigir esas flechas y para nosotros como padres. Señor Jesús, hoy te damos gracias por la oportunidad, Señor, que nos das de poder ser padres. Pero hoy te pedimos, Señor Jesús, como hijos, que podamos ser entendidos a la instrucción de los padres, que podamos estar dispuestos para honrarlos, para respetarlos, para amarlos, que como hijos tengamos esa gran oportunidad de decir que tenemos un padre y una madre a la que honramos y le damos la honra, gloria y alabanza a ti como ese Padre celestial y Dios todopoderoso. Pero de manera especial, Señor Jesús, ahora te pedimos que así como somos hijos, también podamos recibir honra como padres. Y yo te quiero pedir a ti que si tú quieres ser ese arquero o esa arquera que por el vivir de cada día, como te has convertido en ese arquero o en esa arquera, hoy mi esposo y yo te queremos dar algo significativo para que lo recuerdes cada día cuando estés en tu casa. Si tú quieres comprometerte con Dios para ser ese arquero o esa arquera, ponte de pie ahí en tu lugar. Ponte de pie. Para que seas ese arquero, para que seas esa arquera que dé dirección a tus hijos y que puedes bendecir a los hijos de tus hijos alrededor de tu mesa. Y hoy queremos darte de manera simbólica esa responsabilidad. Tú que estás de pie vas a recibir esa responsabilidad. No lo veas como un premio, velo como una responsabilidad. Velo como una responsabilidad. Y Dios te está diciendo: recibe esa responsabilidad en tus manos. Recibe la responsabilidad de ser un arquero o una arquera. Y no olvides la responsabilidad que Dios te ha dado ahora. Y si tus flechas se doblaron, ahora necesitamos el fuego de Dios para enderezarlo. Amén. Necesitamos ese fuego de Dios para enderezarlo. Y yo quiero hacerlo junto con ustedes. Toma tu arco, tu flecha, y levántalo hacia el Señor. Padre, hoy te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de retomar nuestro arco, que es la responsabilidad, de retomar nuestra flecha, Señor, que son nuestros hijos, y que tú nos ayudes, Señor, a dirigir la vida de nuestros hijos con éxito, a dirigir la vida de nuestros hijos en el amor y en el temor de Dios. Que podamos dirigir esas flechas, Señor,
pero para que lleguen a la estatura de ese varón perfecto que es tu Hijo Jesucristo.